Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a Enlace Legal, donde conocerás todo lo que debe saber tu empresa sobre el mundo jurídico. Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en otro programa más de Enlace Legal que va a estar excelente, en el cual vamos a hablar de ciberseguridad, este tema que es tan importante, la protección de los datos personales y pues a causa de todos estos fenómenos que se han dado, ¿no? De robo de identidad, robo de datos personales, y para ello tenemos a un invitado de lujo. Él es el ingeniero Walter Díaz, que es ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Veracruzana. Actualmente es consultor y arquitecto de soluciones Google Cloud Developer y cuenta con un negocio llamado Sex Digital, en el cual es CTO. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes. Un abrazo para ti y para la audiencia. Oye, Walter, pues tú que tienes tanta experiencia en este tema de ciberseguridad, me gustaría empezar por preguntarte, ¿qué es la ciberseguridad? Claro, Jesús, adelante. Mira, básicamente la ciberseguridad también es conocida como seguridad informática, seguridad tecnológica o seguridad en TI, y es más que nada la práctica en protección de sistemas, infraestructura, información y recursos tecnológicos. Como tal, la ciberseguridad o la seguridad informática engloba todas aquellas medidas preventivas y reactivas para resguardar y proteger todos los recursos de una empresa. Llámense recursos tecnológicos, recursos financieros que también sean pertenecientes a esta misma y que involucren un tema de seguridad. Sobre todo, la ciberseguridad busca mantener la confidencialidad de los datos, la autenticidad y la disponibilidad de las mismas. Ah, ok, muy bien. Este tema adquiere relevancia por distintas conductas que se han presentado, sobre todo en el sistema financiero, para sustraer ilícitamente las bases de datos de los bancos y en otros casos también para clonar las tarjetas de crédito y de débito de los clientes y hacer cargos no reconocidos. En este caso, Walter, ¿cuáles son los métodos más comunes para robar datos e identidad de las personas? Mira, básicamente más que el robo de datos es como tal la penetración de tu seguridad, ¿no? Toda la penetración de sistemas, y básicamente hay infinidad de maneras en las cuales pueden hacer robo de tu información, robo de datos, robo de identidad. Hoy por hoy te podría decir que las más comunes es el phishing. El phishing no es el robo de identidad como tal. El robo de identidad así se traduce en phishing. Y la finalidad de esta es obtener datos personales. Obviamente puede variar la finalidad y el motivo de cada usuario para hacer acto de robo de identidad, ¿no? El robo de identidad puede ser el robo de un usuario, de una contraseña, de datos bancarios, de cuentas de acceso en línea, una cuenta de redes sociales, una cuenta de un correo electrónico, y puede llegar a través de una notificación falsa. No sé si en ocasiones les ha pasado que reciben por ahí un correo malicioso donde supuestamente se hacen pasar por una institución financiera. En este caso vamos a suponer que tienes cuenta con un banco y te llega un estado de cuenta en el cual te piden que te logues y entres en el link. Cuando tú incurres al llenar un formulario, bueno, y no verificaste la fuente de este mensaje, puede que estés cayendo en phishing, porque estás llenando un registro de datos y estás mandando datos a un tercero que puede no ser la institución propia. Esto también se puede dar en el caso de redes sociales, servicios de ventas, las plataformas de e-commerce que están muy de moda hoy por hoy. Y bueno, como tal, el principal es el phishing a través de cualquier medio, ¿no? Posterior sigue el más complicado y el cual se da de manera más común, que es el tema de ingeniería social. La ingeniería social es la técnica que se utiliza para manipular personas como instrumentos.
La finalidad de esto es obtener accesos y privilegios en sistema de información. Básicamente, un ejemplo que se da muy común en las empresas es: yo suplanto la identidad de un tercero, me comunico a la empresa al número que a lo mejor viene en su sitio web o en el directorio de empresas, yo me comunico, me atiende a la recepcionista, me hago pasar por una persona, a lo mejor, no sé, un ejecutivo, por un inspector de seguridad, por cualquier tema, intimidan a la persona y esta persona comienza a proporcionar datos, los cuales pues son preocupantes porque ya tienen conocimiento de cómo opera la empresa. Yo puedo hablar a lo mejor usurpando una identidad, me comunico a lo mejor con la recepcionista, digo que soy un ejecutivo que va a supervisar la empresa y que si no me comunico con el director rápidamente, que casi voy a sellar la empresa. Entonces la persona se pone nerviosa, la intimidas, comienzan a dar datos que no tienen que dar, como nombres, puestos, correos electrónicos, teléfonos personales y demás, y llega el momento en que la persona que está haciendo el trabajo de ingeniería social ya cuenta con los datos o herramientas suficientes para manipular pues a su antojo, básicamente con una finalidad. A lo mejor ya tienes un dato bancario y únicamente ocupas el nombre del titular de la cuenta y ya en una llamada telefónica te lo están proporcionando. Realmente el hackeo más grande de la historia se dio a través de un caso de ingeniería social. Entonces es un tema preocupante. Muchas veces nos vamos con la finta de que puede llegar a través de un virus, a través de un correo, de un programa y nos están atacando por este caso. Ahora bien, el tercero, del cual yo es como que es el con el que más he tenido experiencia, son los virus, troyanos o ransomware. Básicamente, estos tres tipos que acabo de mencionar son archivos o software malicioso que se instalan dentro de un sistema o dispositivo, sea una computadora o un dispositivo móvil, y lo que hacen es bloquear acciones del usuario o enviar información de manera masiva hacia un servidor en específico o hacia otro usuario en específico. La finalidad es husmear, robar información o encriptar o secuestrar tu información. A mí me tocó trabajar con casos de ransomware en el cual la persona en la empresa abría un archivo, se encriptaba toda la información y posterior la persona o el hacker que hizo esto pedía una cuota por recuperar tu información. Básicamente, pues son como que los tres casos más comunes que se dan dentro de los ataques de ciberseguridad. Ok, Walter, y en este caso, ¿qué recomendarías a los usuarios para evitar el robo de identidad? Pues serían muchos factores. Yo recomendaría a lo mejor comenzar con utilizar contraseñas más robustas en nuestros dispositivos, sean las contraseñas de correo electrónico, las contraseñas de nuestro módem, las contraseñas de los equipos de cómputo, porque a veces los ataques pueden venir de manera interna. Si estamos en un trabajo, a lo mejor le caemos mal a un compañero y ya tiene la contraseña de nuestro equipo, puede acceder y a lo mejor puede mandar información, puede hacer transferencia de información y demás. Entonces, cuando nosotros tenemos una contraseña robusta y fortalecida, pues bueno, siempre va a ser un poco más complicado el acceso, ¿no? Hasta para las personas que intentan desencriptar un módem, si tú cuentas con una contraseña alfanumérica, digo, es más complicado. Lo segundo sería cerciorarse antes de responder llamadas, emails o demás que soliciten información personal o sensible. Nosotros tenemos que corroborar la fuente, como te comentaba hace un momento, de todos los emails que recibimos o llamadas telefónicas y no nada más proporcionar estos datos, ya que últimamente se da el caso de llamadas fraudulentas, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes de cobranza y demás. Entonces, desde el momento en que nosotros comenzamos a enviar datos personales, ya las personas pueden acceder o les damos mayor facilidad para que puedan, pues, de encriptar nuestra información o tener acceso a ella. Lo segundo sería lo tercero más bien, no introducir contraseñas en computadoras o espacios públicos como cibercafés, la escuela, la biblioteca, en la computadora de otro compañero, porque si tú a lo mejor abres tu correo electrónico en un cibercafé porque vas a hacer algún trabajo o estás buscando a lo mejor un empleo y demás, y comienzas a proporcionar la contraseña, adjuntar documentos y demás, y no te cercioraste de cerrar sesión y borrar estos documentos, pues bueno, es muy posible de que otra persona que con malas intenciones encuentre estos datos y haga uso indebido de tu información. La otra sería que en caso de que te conectes en una red pública, vamos a suponer que vas a un café y trabajas desde tu computadora o smartphone, bueno, utilices herramientas de encriptamiento como una VPN, un firewall, un proxy, porque estos son túneles de encriptamiento y la información no pasa así en bruto nada más por la red Wi-Fi. Tiene un cifrado de información y si alguna persona por ahí está cazando nada más a los usuarios que se conecten a través de su laptop o smartphone para robar datos, bueno, la VPN, el firewall, el proxy ya hacen más complicada la labor de este tipo de hackers.
Y la última, aunque suene muy burda, pues es mantener las actualizaciones de los equipos. Realmente las actualizaciones que nos manda la computadora, el smartphone, el correo electrónico y demás, vienen con una finalidad, no nada más es una estrategia de marketing o algo así. Es también el proteger las vulnerabilidades que tiene el sistema, los errores como tal. Y además también recomendaría que pues tengan actualizado el sistema de antivirus, ¿no? El antivirus es como que el que mayor veces hace el fuerte en este tipo de cosas. Si descargamos un correo malicioso, el antivirus lo elimina. Si queremos instalar algún programa que también ya venga por ahí, el antivirus nos puede ayudar así totalmente con todo esto. Pues serían algunas de las medidas que yo sugeriría. Digo, al final es optativo también las herramientas que cada uno de nosotros quiera manejar, ¿no? Porque, por ejemplo, para las VPNs, hay VPNs gratuitas, hay VPNs que generan un costo, hay VPNs para la computadora, para el dispositivo móvil. Entonces, también depende en nosotros cuánto queremos invertir en nuestra seguridad. Porque si hoy por hoy yo sé que soy una persona que hace transacciones, que hace movimientos, que está en constante comunicación con diversas personas, entonces pues sí es recomendable invertir en un tema de ciberseguridad al adquirir a lo mejor una VPN, un equipo ya a lo mejor con más robustez, y basta también, como te comentaba, ¿no? En ocasiones los empresarios, quienes más vigilan este tipo de cosas, invierten hasta en teléfonos que ya traen encriptamiento. Es el caso de la empresa Silent Circle, que vende teléfonos con máxima seguridad, que se llaman Black Phone. Son teléfonos que tienen un túnel de encriptamiento asombroso, pero pues también son realmente costosos. Básicamente se debe definir pues en nuestras posibilidades y acorde el tipo de arquitectura que manejemos, la inversión que tendríamos que tener. Perfecto, Walter. Me informan que Mabel González nos envía saludos. Gracias, Mabel, por sintonizar este programa. Y bueno, antes de mandar a corte, y me gustaría que en el siguiente bloque nos contestaras o le explicaras a la audiencia qué es la tecnología conocida como nube. Si quieres, en el siguiente bloque nos contestas. Vamos a un corte. Perfecto. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. En La Oveja Limpia te ofrecemos servicio de fumigación, control de plagas y sanitización industrial o comercial. Contamos con más de 20 años de experiencia, servicio a las 24 horas, los 365 días del año, técnicos altamente capacitados y productos biodegradables no tóxicos. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327, porque nos importa tu salud y la de tu familia. En La Oveja Limpia, tu lana vale. Dale a tu cuerpo nutrientes esenciales de calidad. Disfruta de un alimento delicioso y benéfico para tu salud. Mantequilla Earth's Finest Tea. Si te gusta hacer deporte, cuidar tu peso y mantener energía constante en tu día a día, Earth's Finest Tea. Libre de gluten, lactosa, conservadores y químicos. Rica en vitaminas y omega 3 y 6. Dale a tu cuerpo nutrientes de calidad. Earth's Finest Tea. Mejorando tus hábitos alimenticios. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. Porque de locos todos tenemos un poco, te invito a escuchar Locuras Elocuentes, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, y por si fuera poco, para terminar más loco, el último jueves de cada mes, no te pierdas. Sin anestesia, con el negro consentido, sí, conmigo, con
con sentido social, solamente en Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola amigos, estamos de vuelta con Walter Díaz, que es un conocedor del tema de seguridad de la información. Y antes del corte le preguntábamos si podía explicarle a la audiencia qué es la tecnología conocida como nube. Perfecto, Jesús. Pues mira, básicamente la nube es un entorno virtual donde la mayoría de recursos dependen a través del Internet y no del computador o dispositivo como tal. La nube es un sistema en el cual nosotros podemos descargar, hacer tiendas virtuales, sistemas, plataformas y demás, y donde ya la información como tal vive en una plataforma y no dentro de nuestros dispositivos. Hoy por hoy en la nube se engloban muchas cosas, nuestra información, servicios de streaming, aulas virtuales, tiendas en línea y demás servicios que nosotros anteriormente trabajábamos dentro de nuestros equipos de cómputo. Anteriormente nosotros instalábamos alguna herramienta dentro de la computadora y dependíamos totalmente del espacio de nuestro dispositivo. Hoy por hoy la nube nos da la ventaja de que ya esto no dependa como tal de la arquitectura al 100%, sino de que ya vive en un almacenamiento que no depende como tal de nosotros. Hay servicios de nube pública, servicios de nube privada, pero también todos se adaptan acorde a la necesidad que tenemos y acorde al presupuesto. Ah, muy bien. ¿Y es posible sustraer datos de la nube de alguna forma? Más bien de forma ilícita. Pues básicamente es posible sustraer datos de cualquier lado, ¿no? O sea, siempre existe un margen de riesgo, un margen de error en todos los sistemas, así sean empresas como AWS, Google Cloud y demás, siempre hay una posibilidad de que puedan sustraer estos datos, pero también mucho depende de nosotros como usuarios. Hace rato te mencionaba los métodos, ¿no? Que está el método de ingeniería social, el phishing, y también hay otros, intrusiones de fuerza bruta, inyecciones de código, pero esto depende también de cómo trabajemos nosotros como usuarios con las herramientas que estamos trabajando. Te comentaba hace un rato que si nosotros trabajamos desde a lo mejor a lugares públicos y accedemos con nuestras contraseñas personales, bueno, al final del día, aunque la nube a la que estemos accesando sea la más segura, puede ser la de Apple, la de Google y demás, si nosotros estamos dejando por ahí las contraseñas, entonces pues dejamos un hueco de vulnerabilidad muy grande. La otra es que también hay empresas que nos dan herramientas para que nosotros podamos evitar esto. Están la autenticación de 2 pasos. A veces cuando tú creas una cuenta, me imagino que les ha pasado, a lo mejor para los usuarios de Apple y demás, te pide que te autentiques no solo por tu correo electrónico, sino también por tu número telefónico. O sea, este es un doble factor que nos ayuda también a la prevención de que extraigan datos de la nube. Y se ha dado casos de famosos, ¿no? De personas que tienen por ahí filtraciones de datos, que les roban imágenes, que roban a lo mejor videos y demás, pero muchas veces es por descuido de las personas y en ocasiones también viene por el tema de ingeniería social y no por el tema de que hayan hackeado la nube de Amazon o la nube de Apple. A veces es por descuido de los usuarios mismos o que nosotros le proporcionamos la contraseña a una persona de confianza y esta persona pues hace el filtrado de nuestra información. Muy bien, y también está esta figura del hacker que es, pues tiene siempre o muchas veces en la sociedad una connotación negativa, pero también he escuchado que los hackers son contratados por empresas para realizar ciertas pruebas y para ayudar en este tema de ciberseguridad. ¿Nos puedes platicar un poquito de esto? Claro, pues aquí difieren términos, porque realmente muchas personas identifican al hacker como alguien que roba información o alguien malo, pero también dentro del ámbito informático hay diversos tipos de hacker. Por ejemplo, está el white hat hacker, que es el hacker de sombrero blanco o hacker ético, y el black hat hacker, que es el hacker oscuro que se dedica al robo de información. Básicamente, estos dos tipos, o sea, tienen la finalidad es la misma, buscar vulnerabilidades, errores, y a lo mejor cualquier descuido en todos los sistemas, software y demás, para que ellos puedan descubrir la vulnerabilidad y a lo mejor de aquí se definen los dos tipos de hacker, ¿no? Porque el hacker ético o el de sombrero blanco se dedica nada más a hacer pruebas de error, a buscar errores, a buscar vulnerabilidades, pero ya tienen acuerdo con las empresas, las mismas empresas sacan también estos challenges, estos retos, para que los hackers de éticos
busquen cuáles son los errores, los bugs y demás, se los manden a la empresa y la empresa gratifica a estos hackers porque pues están haciendo ahora sí que un hacking ético, están proporcionando información de dónde están los errores, de dónde están a lo mejor las vulnerabilidades, pero por el otro lado viene el hacker oscuro, que es aquel que nada más se dedica a encontrar cuál es el negrito en el arroz, dirían vulgarmente, y desencriptar información y robar datos bancarios, datos personales, secuestrarlos y a lo mejor después pedir una recompensa. Entonces serían como que las dos diferencias de estos hackers, ¿no? Que unos son éticos y el hackeo es totalmente concientizado y el otro no. El otro es un hackeo que no te esperas, que llega de la nada y que a lo mejor, aunque tú conozcas cuáles son tus vulnerabilidades, pero digas, bueno, no creo que alguien pueda tirar este sistema o este servicio, ¿no? Sería muy difícil que me estén atacando. La realidad es que sí, por otro lado también existe. En el continente asiático, vulgarmente, a veces escuchas que dicen los hackers chinos, pero realmente sí hay muchos hackers que se dedican nada más a desencriptar sistemas y a secuestrar información y después pedir una recompensa. Muy bien, y dentro de tu experiencia, ¿le podrías contar a la audiencia cuáles han sido pues tus principales retos, desafíos en este tema de ciberseguridad? Pues mira, hoy por hoy, como arquitecto de soluciones, tengo que ver básicamente todos estos panoramas, ¿no? Las antelaciones, pensar a lo mejor de manera negativa, tanto como manera positiva, antes de hacer una implementación. Porque ya en materia de seguridad o en materia de información dentro de las empresas, el activo principal dentro de una empresa es su información. Básicamente el activo principal es la información, entonces es el que hay que salvaguardar. Entonces muchas veces es donde no se invierte tanto. Me han tocado por ahí trabajar con empresas, digo, fui oficial de seguridad de la información, dado de alta en Conunión, para una SOFOM, una unión de crédito, y nos llegaban por ahí información, la Gaceta Informativa, donde seguido habían vulnerabilidades en sistemas. Cada actualización, por ejemplo, que sacaba Windows, al mes ya nos mandaban el análisis de la vulnerabilidad, por ejemplo. Y nos daban por ahí algunas políticas o sugerencias que como empresa tuviéramos que implementar. En ocasiones hacemos caso omiso, una a lo mejor por desidia, otra porque no tenemos la infraestructura como tal para hacer ese tipo de cambios o ese tipo de, a lo mejor de prevenciones, pero se dan muchos casos. Te digo, ya como oficial de seguridad de la información me tocó atender mucho este tipo de casos. El tema de ransomware, que encriptaron por ahí un servidor y en los equipos se propagó por ahí el ransomware, pudimos detenerlo. Ya la verdad es que ya desencriptar la información es totalmente complicado porque pues por algo te piden una suma exuberante por recuperar tu información. Pero la realidad es que todo depende, como te mencionaba hace un rato, de qué tanto quieras invertir tú en este tipo de cosas, ¿no? Hoy por hoy ya existe infraestructura en la cual pues tú no tienes que hacer tanta programación, tantos algoritmos, ya hay infraestructura que te respalda atrás de esto, ¿no? Están herramientas de Cisco, de otras empresas que se dedican a proteger o salvaguardar los datos. También depende de nosotros implementar o basarnos conforme a la normatividad. Como todo, en todo ámbito existe una normatividad, ¿no? Si tú incumples con las normas, a lo mejor con la norma ISO 27001, que no la estés cumpliendo, pues por ahí vas a tener un detalle porque puedes tener filtrado de información y demás. En cambio, si tú te pegas a la normatividad, te apegas a una metodología de trabajo, pues bueno, es más complicado que puedas tener por ahí un hackeo. También, básicamente, fuera de estos ámbitos de la normatividad y demás, existen los DRPs, que son los planes de catástrofe, y los BSPs, que es el Business Continuity Planning, que es el plan de continuidad de negocios. Y si nosotros tenemos por ahí la prevención de implementar un plan de continuidad de negocios o un plan de catástrofe, pues también podemos salvaguardar o proteger más nuestra información y darle ese plus a las herramientas, a los equipos y demás. Que también incurre por ahí una política de respaldos, ¿no? Siempre es recomendable que nosotros tengamos respaldada la información, que la tengamos en alta disponibilidad para que cualquier anomalía que llegara a surgir, bueno, nosotros tenemos un respaldo de esa información. Siempre hay que trabajar con respaldos de información. Nos dice Gio Sena, saludos para Walter, excelentes tips. Mira, Walter, ya te hiciste famoso. Perfecto. Oye, Walter, platicando un poco del tema de tecnología y de programación, este siglo XXI pues ha estado caracterizado por el auge de la aplicación de las tecnologías al negocio, pero he detectado en los emprendedores y en las pequeñas y medianas empresas que en algunos casos buscan o priorizan el uso de la tecnología previo a analizar su modelo de negocio. Es decir,
¿cuál sería tu opinión en este sentido en relación a la aplicación de las tecnologías a los negocios? Pues mira, hoy por hoy, así como hay anualmente o mensual, hasta semanal, nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevas implementaciones, también trae consigo mismo muchas recomendaciones por parte de los internautas o usuarios, ¿no? En ocasiones hay empresas que están creciendo, emprendedores y demás, que a lo mejor el presupuesto que tienen es limitado y la inversión que tienen no es tan exuberante como la de una empresa grande, y comienzan a incursionar con herramientas a lo mejor de teletrabajo, ¿no? Herramientas como Zoom, como Hangout Meet y demás. Entonces, nada más se avientan al crear cuentas y a lo mejor a comenzar a operar con las herramientas sin siquiera conocerlas. Es recomendable también que nos empapemos en los foros, en tutoriales en YouTube. A veces vemos tutoriales que no tienen sentido, pero bueno, también ocupemos los tutoriales que tienen sentido. Por ejemplo, yo que trabajo con todas las herramientas de Google, cada herramienta de Google viene documentada, también trae un manual de procesos, sugerencias, una comunidad, un foro que te puede ayudar a resolver también las dudas. Es considerable también apegarnos a esto, porque no nada más se trata de comenzar a jugar al agente tecnológico y comenzar a descargar cualquier herramienta sin siquiera probarla. A mí me tocó que un amigo me recomendó una aplicación para un traductor de inglés, pero antes de descargarla comencé a husmear por ahí en las aplicaciones que estaban dentro del App Store, y había comentarios negativos de otra aplicación de inglés que mencionaba que robaban tu información, que tuvieras mucho cuidado, porque como son aplicaciones que te permiten o les permites más bien activar tu cámara, tu micrófono, datos personales, almacenamiento del teléfono, en ocasiones no nos damos cuenta y están haciendo por ahí phishing o robo de información. Vi esa aplicación por ahí y me puse a ver los comentarios, y ya después me puse más atención a ver en foros y demás, y había hasta una penalización por ahí por parte de Apple, en la cual pues sí descubrieron que estaban haciendo mal uso de la información, ¿no? Por eso también es recomendable apegarnos si estamos ocupando dispositivos a lo mejor que incluyen ya un costo en seguridad, como por ejemplo el tema de Apple, que aunque son dispositivos caros, pero realmente la inversión de esta empresa en temas de seguridad es buenísima. Entonces también es que nos demos a la tarea antes de, por ejemplo, si van a instalar una aplicación móvil en su teléfono, dentro de las mismas especificaciones que instala la aplicación, busquemos qué es lo que estamos permitiendo, ¿no? El micrófono, la cámara, datos personales, datos bancarios y demás, porque por ahí pudiéramos tener una fuga de información. A lo mejor podemos comenzar a recibir cobros en nuestro estado de cuenta de la tarjeta y no sabemos ni por dónde vienen, y es por una aplicación que nosotros permitimos y nos está gestionando un cobro semanal o mensual, o por ahí nos vaciaron la tarjeta y sin querer no supimos que permitimos que una aplicación instalara este tipo de cosas. Además, bueno, también las aplicaciones de videoconferencia son también muy vulnerables. También por eso hay que investigar antes de hacer una conexión con otra persona, si existe un túnel de cifrado, si existen por ahí otros temas de seguridad, para no nada más crear cuentas y crear cuentas por crear. Correcto, Walter. Abraham García dice: saludos, Walter, desde Monterrey. Ricardo Coronel. Un abrazo, Abraham. Saludos, Walter, amigo. Walter, pues mira, ha sido realmente un placer para nosotros, para mí, para la audiencia, tenerte. Ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias, Walter. Y antes de irte, ¿puedes decirle a nuestra audiencia dónde pueden encontrarte en caso de que tengan dudas o necesiten servicios de ciberseguridad para sus empresas? Claro, pues básicamente en mi website, que es sexdigital.com, o a través de las redes sociales, también en LinkedIn me pueden encontrar como Walter Díaz, ahí consultor de Google, y pues a lo mejor el correo institucional no te lo puedo dar por temas de política, pero el personal, con mucho gusto, que es walterdfa@gmail.com, y en mis redes sociales en Twitter, que es @dfawalter, y en Telegram, que es lo mismo, @dfawalter. Walter, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Jesús, un abrazo para la audiencia, saludos. Bueno, pues vamos a platicar en el siguiente tema sobre la importancia de las políticas de privacidad de las empresas, sobre todo en Internet. Ahora que ha estado en auge el anuncio de WhatsApp para cambiar sus políticas de privacidad, que al final de cuentas dieron marcha atrás, pues pusieron esta situación. Para hablar de este tema tenemos también a un invitado experto, conocedor del tema, dedicado muchos años al tema de protección de datos personales. Él se llama Gregorio Barco, es licenciado en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México,
y maestro en Derecho por la misma universidad. Actualmente se desempeña como abogado senior en Davar Abogados, firma especializada en Derecho Digital, Tecnología e Innovación, y dirige el área de investigación, desarrollo e innovación de la firma. Es autor y coautor de diversas publicaciones en México y el extranjero, entre las que destacan las obras GPS de protección de datos personales para el sector privado, publicado por Tiran Leblanc en 2021, y el Diccionario de Protección de Datos Personales, publicado por el INAI en 2020. Es profesor del Diplomado de Derecho Digital, Tecnología e Innovación del Instituto Tecnológico Autónomo de México y miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y vicepresidente jurídico adjunto de la Asociación Mexicana de Internet MX. Gregorio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jesús. Mucho gusto y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Es un gusto estar aquí contigo. Sí, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. La verdad es que va a ser muy ilustrativo para todos nosotros escucharte platicar sobre este tema. Y para iniciar, me gustaría preguntarte cuál es la importancia para las empresas de tener una política de privacidad. Muy bien. Mira, este tema es súper importante, ¿no? En México nosotros, por determinación legal, no le llamamos política de privacidad, sino aviso de privacidad. Contar con un aviso de privacidad es fundamental para todas las organizaciones que tratan datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado. Y esto es sumamente importante porque se trata en primer lugar de una obligación legal. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y sus disposiciones secundarias establecen que todas las personas físicas o morales que traten datos personales están obligadas a dar a conocer a los particulares, es decir, a nosotros como titulares de datos personales, qué información personal se va a tratar y bajo qué condiciones se va a llevar a cabo ese tratamiento. No hacerlo implica incumplir una ley, que es esta ley que ya les mencioné, y su incumplimiento está sancionado con diversas multas de carácter económico que puede imponer la autoridad en la materia. Ok, ¿y qué autoridad regula este tema de privacidad de datos personales o de protección de datos personales en México? Sí, mira, en México contamos con una autoridad de control que es el Instituto Nacional de Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, o INAI, que es una autoridad constitucionalmente autónoma que cuenta con amplias facultades de investigación, de verificación y de imposición de sanciones, y que pues prácticamente es la autoridad que regula la garantía del derecho a la protección de datos personales en México, ¿no? Y esto tanto en el sector privado como en el sector público a nivel federal. Y bueno, esta autoridad es muy importante porque cuenta, como decía, con estas facultades investigativas y también de sanciones, pero es un órgano que tiene una gran representatividad en la materia, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, ¿no? Y el resultado de estos esfuerzos que se han llevado a cabo en México ha sido la adhesión de nuestro país al convenio 108, ¿no? Y los próximos pasos pues serán que nosotros seamos considerados como un país con un nivel adecuado de protección de datos a partir de estos esfuerzos institucionales que se realizan y la labor que desempeña el INAI como máximo órgano garante de la protección de datos personales. Ok, Gregorio. Y en relación a este tema mencionabas que el INAI es un organismo autónomo. Se ha escuchado por parte del gobierno y por parte de diferentes fuentes periodísticas que el gobierno federal quiere quitar la autonomía de ciertos órganos de gobierno. En este caso, esta estrategia o esta política pública ¿también aplicaría el INAI? ¿También dejaría de ser constitucionalmente autónomo? Sí, mira, en el debate que se ha generado a partir de ello, pues bueno, el Ejecutivo Federal ha sido enfático, ¿no?, en la postura de que se trata de un órgano pues, de carácter cuestionable, ¿no?, o que cuesta mucho dinero, ¿no?, para el erario público. Y ha puesto la mira en los principales órganos autónomos que tenemos, que son el INAI y el IFT, ¿no?, por mencionar los más importantes. Esta crítica, ¿no?, que hace pues el presidente, claro que es una crítica muy infundada y bastante peligrosa, porque cuando hablamos del INAI, como les mencionaba, hablamos del máximo órgano garante de un derecho humano, ¿no? No se trata de la protección de intereses particulares, ¿no?, sino que estamos hablando de la tutela de un derecho humano que
todas las personas tenemos en México y que la Constitución ordena proteger y que los convenios y tratados internacionales de los que México forma parte también ordenan proteger, ¿no? Y en este sentido, la instauración de una autoridad de control como es el INAI, pues es también un compromiso internacional. Hablamos aquí, como les mencionaba, del Convenio 108, hablamos también de la declaración de la OCDE, ¿no?, en materia de privacidad, hablamos de la Red Internacional de Privacidad, de la que el INAI también forma parte, y distintos órganos en los cuales este constitucional autónomo está involucrado para proteger los derechos fundamentales, en particular el derecho a la protección de datos personales, si bien también cuenta con potestades para proteger y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Entonces, a mí me parece que es fundamental que se garantice esta autonomía, puesto que se trata de la tutela de los derechos fundamentales de todas las personas en el país y además por supuesto, de garantizar que se estén cumpliendo los compromisos internacionales establecidos en México. Y cuando vemos que estamos avanzando en esta materia hacia el reconocimiento de México como un país con un nivel adecuado de protección, pues estamos viendo que estos avances ya han catapultado a México como un país referente en la materia y también como una nación bastante conocida en Latinoamérica como país que protege los datos y que cuenta con una autoridad sumamente activa y de la cual se ha aprendido muchísimo, ¿no?, en Latinoamérica, ¿no? Y veremos que muchas de las leyes de Latinoamérica están basadas en la nuestra y se ha replicado también el esfuerzo que se ha llevado a cabo por el INAI, ¿no? Prueba de esto también es que este año se va a llevar a cabo la reunión de autoridades de privacidad y el INAI va a ser el principal organizador, siendo México un anfitrión de esta reunión, ¿no? El cual es un evento muy, muy importante en esta materia y considero yo que pues preservar la autonomía de estos órganos no se debe de poner en tela de juicio, sino al contrario, ¿no? Se debe de maximizar el respeto a sus facultades y sobre todo ampliar el espectro de protección de los derechos humanos que tenemos en México y con ello elevar los estándares actuales para que nuestro país siga siendo reconocido como un referente en esta materia y logremos, como mencionaba, posicionarnos como un país con un nivel adecuado de protección de acuerdo a los estándares establecidos por la Comisión Europea que servirán en determinado momento para permitir un flujo transfronterizo y seguro de datos personales entre Europa y México. Sí, y platicar a la audiencia que los datos personales pues es toda aquella información que es propiedad de un individuo, como puede ser el caso del nombre, la fecha de nacimiento, sus ingresos, incluso su estado de salud. Y me gustaría preguntarte, Gregorio, ¿cuál ha sido la evolución de la protección de datos personales en México? Es decir, desde antes que se publicara y entrara en vigor la Ley Federal de Protección de Datos Personales y antes de que el INAI tuviera la competencia para garantizar este derecho a proteger los datos personales, ¿cómo era antes de eso? ¿Qué prácticas existían en los mercados? ¿Y qué es lo que has visto que ha mejorado a raíz de todos estos cambios legales, constitucionales y por supuesto de las actividades y gestiones del INAI? Muy bien. Mira, como te comentaba, bueno, el derecho a protección de datos personales es un derecho fundamental en México, pero es un derecho de reciente incorporación a nuestro ordenamiento jurídico. Justamente se han cumplido 10 años, ¿no?, de la expedición de la actual legislación y de manera previa en México no contábamos con una legislación sobre protección de datos personales en el sector privado. Lo que sí contábamos era desde el 2001 con distintas disposiciones sobre protección de datos personales en el sector público. Y esto se estableció por primera vez en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, donde el derecho a la protección de datos personales, si bien no estaba reconocido de forma autónoma y en un ordenamiento particular, ya se empezaban a establecer obligaciones particulares de los entes públicos para tratar estos datos. Entonces, de forma previa a ello, pues no teníamos una legislación en esta materia y ello implicaba una falta de control, ¿no?, sobre el uso de los datos y por supuesto proliferaban en mayor medida acciones contrarias a un adecuado tratamiento de datos, ¿no? Y entre ellas, pues bueno, se han mediatizado muchos casos, entre los cuales se ubicaban, ¿no?,
notas, ¿no?, sobre la venta de bases de datos en el mercado negro, siendo una de las más impactantes, ¿no?, la venta de datos del padrón electoral. Y pues bueno, todo esto ha impulsado a que se tuviera una legislación bastante estricta, pero previamente pues no contábamos con estos mecanismos. Si bien nuestro país formaba parte de algunas organizaciones internacionales y se mantenía este compromiso, no teníamos instrumentos jurídicos vinculantes ni la posibilidad de ejercer derechos o de controlar la información o de obligar incluso a las empresas nacionales a que garantizaran una adecuada gestión de los datos personales durante todo el ciclo de vida de estos. Correcto, tenemos saludos del público, dice José Duque. Saludos al maestro Gregorio Barco. Paulina Gómez nos comenta. Saludos. Muy bueno saber Bien, esto. saludos. Saludos, maestro. Ale Rojas dice, saludos al maestro Barco. Y me consta todo el trabajo que ha realizado Gregorio en este tema y también en el sector de instituciones de tecnología financiera, en donde también ha asesorado a algunas instituciones y toda la preparación que ha sostenido a lo largo de los años. En el siguiente bloque, Gregorio, me gustaría que le contaras a la audiencia cuáles han sido los principales retos o anécdotas en tu práctica legal relacionada a este tema de protección de datos personales. Vamos a un corte. Muy bien. Hola, estamos de vuelta con el maestro Gregorio Barco hablando del tema de protección de datos personales, y antes de ir al corte le preguntábamos, o más bien le pedimos que le cuente a la audiencia cuáles han sido los principales retos o anécdotas en su práctica legal relacionada a este tema. Muy bien. Bueno, yo creo que en la práctica pues ha habido muchas anécdotas, ¿no?, que merece la pena contar, pero pues a mí lo que me gustaría señalar es que en el asesoramiento continuo, ¿no?, que he tenido en estos años con empresas nacionales, pues lo que nos hemos dado cuenta es de que existe una fuerte necesidad de concienciación, ¿no?, en el sentido de establecer un programa de protección de datos personales que sea transversal en toda la organización
y que ayude a todas las empresas a cumplir con las distintas obligaciones establecidas en la legislación. Para mí esto ha sido un punto medular, puesto que la ley es demasiado técnica y también la legislación secundaria lo es, y entonces la puesta en marcha de un programa de privacidad y protección de datos personales que ayuda a identificar el flujo lógico de los datos personales y a trazar acciones de cumplimiento es algo fundamental, y no todas las empresas tienen presente cuál es la cantidad de esfuerzos que se deben de dedicar a cumplir este tipo de procedimientos, y tampoco se ha logrado establecer, ¿no?, una metodología estandarizada para este tipo de procedimientos, ¿no?, o de acciones de asesoramiento. Entonces, bueno, en la práctica yo creo que es fundamental, ¿no?, que las empresas piensen que la protección de datos como una materia viva, como una materia vigente en la cual todos los datos personales pues, son importantes. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a categorías especiales de estos, pues las medidas de seguridad y los esquemas de protección deberán de ser más estrictos. Y en particular creo que me he dado cuenta de que las empresas en muchos casos, si bien no suelen estar preparadas para este tipo de desafíos, suelen ser las empresas más grandes las que dedican mayores recursos y las que pueden establecer una estrategia global, ¿no?, de protección de datos personales. La importancia de contar con un asesoramiento en esta materia pues es fundamental para establecer los esquemas de cumplimiento de acuerdo a la legislación doméstica, ¿no? Y en la práctica pues hemos visto que a veces se piensa que la legislación lo único que obliga es a implementar un aviso de privacidad. Y esto no es así, porque tenemos una legislación que establece el cumplimiento del principio de responsabilidad proactiva, que implica establecer un conjunto de prácticas, procedimientos, políticas para acreditar que se cumple con cada uno de los principios, deberes y obligaciones de esta legislación, ¿no? Te pongo un ejemplo, no nada más debemos de contar con el aviso de privacidad, sino también debemos de habilitar un esquema para atender los derechos ARCO, debemos de designar una persona o departamento que atienda los derechos ARCO, debemos de establecer un mecanismo que nos permita legitimar las comunicaciones de datos personales frente a terceros, y como mencionaba el expositor anterior, también nosotros estamos obligados a proteger los datos y a establecer medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas suficientes, y ello se tiene que hacer a través de un documento de seguridad basado en una metodología recomendada por el INAI o incluso en estándares internacionales como son los estándares ISO, los estándares de NIST, y en conjunción con esto también llevar a cabo una metodología de análisis de riesgos sobre los tratamientos, y por supuesto tomar en cuenta, como decía, que estos mecanismos deben de actualizarse de forma periódica conforme surgen nuevos tratamientos, y analizar los usos que se dan a los datos personales para garantizar que el uso que se da a esto sea lícito y esté siempre enmarcado en las finalidades del tratamiento que se han informado a los titulares y para las cuales se obtuvo su autorización, ¿no? Entonces, pues en la práctica yo creo que es fundamental considerar que cuando hablamos de protección de datos personales hablamos de el cumplimiento de una serie de obligaciones bastante detalladas y el establecimiento de una serie de controles técnicos, administrativos y físicos para garantizar la adecuada gestión de los datos personales durante todo el ciclo de vida de estos. Muy bien, dice Rita Rodríguez, muy interesante, gracias. Bueno, Rita, muchas gracias por escucharnos. Y entonces, en base a lo que has platicado, podemos afirmarle a la audiencia que si recaban nombre, correo electrónico, fecha de nacimiento o algún dato personal de otra persona, ya estarían regulados por esta ley y tendrían que realizar, entre otras obligaciones, poner a disposición de la persona a la cual recaben datos el aviso de privacidad. Mira, por regla general sí, porque la ley establece, ¿no?, que son sujetos obligados a cumplir con esta todas las personas físicas, ya sean o personas morales, que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, ¿no? Entonces, por regla general sí. Sin embargo, cuando estos datos se encuentren en el supuesto establecido en el artículo 5 del reglamento de la ley, es decir, se trate de datos de identificación, datos de contacto, que se utilicen únicamente para fines de representación de un empleador o contratista, pues no será información protegida por la ley, ¿no? Porque lo que se pretende, pues es garantizar el libre flujo de información. Entonces, esta información, cuando sea utilizada
con fines de representación no está protegida, al igual que la información de personas morales. Entonces es importante tener en cuenta estas precisiones, pero si de forma general nosotros estamos recabando datos personales con cualquiera que sea su definición o su alcance, pues se deberá de cumplir con la obligación de poner a disposición el aviso de privacidad, acreditar esta puesta a disposición y, por supuesto, instrumentar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los demás principios, deberes y derechos establecidos en la ley de la materia. Correcto. Y una vez que la empresa o algún particular tiene los datos personales, ¿qué es lo que no puede hacer con esos datos personales? Sí, mira, lo que no se puede hacer con los datos personales es todo aquello que no se ha informado al titular. Esto quiere decir que si nosotros de forma previa informamos al titular que los datos se van a sujetar a un tratamiento específico, es decir, a una finalidad en concreto, como podría ser en el caso de algún candidato a un empleo, evaluar su aptitud para ocupar un puesto de trabajo, que los datos solo se enmarquen o solo se traten para esa finalidad. Entonces, por definición legal, cualquier tratamiento no informado, no autorizado por el titular está prohibido. Esto en cumplimiento al principio de finalidad, ¿no? Entonces hay que tenerlo mucho en cuenta, porque si las finalidades del tratamiento que se informaron en el aviso de privacidad no nos habilitan para llevar a cabo otro tratamiento, como por ejemplo, como podría ser compartir los datos a una tercera empresa, o incluso hacer actividades de prospección comercial o de ofrecimiento de productos y servicios, no se puede hacer. Entonces, en este sentido, lo que habrá que tener en cuenta cualquier organización o persona física sujeta al cumplimiento de esta legislación es que no se pueden tratar los datos personales para ninguna finalidad no consentida o informada al titular, y esto también implica que no se puedan comunicar o transferir a terceros, ya sea terceros establecidos en México o fuera de nuestro país, y por supuesto que cualquier otra acción que implique actuar de manera fraudulenta o de manera desleal con los datos personales que se han proporcionado, porque la legislación también establece otros principios, como es el principio de lealtad, ¿no? Lo cual significa garantizar la expectativa razonable de privacidad del titular, en el sentido de que se traten los datos personales para aquellos fines y también para aquellos deseos que el titular tiene de que su información se va a garantizar, se va a tratar de forma lícita, ¿no? Y en este sentido, pues la licitud es fundamental. Entonces no podemos tratar los datos para cualquier fin que el titular no nos ha informado, y mucho menos en contravención de cualquiera de los principios de la ley. Correcto. Pues ya saben, amigos, para este tema tienen que asesorarse con los expertos, y al ser un tema especializado, pues no todos los abogados tienen la expertise necesaria para atenderlos. En este caso, Gregorio, si la audiencia de Proyecto Radio MX tiene una duda o tiene algún requerimiento legal sobre este tema, ¿dónde pueden encontrarte? Nos pueden localizar en www.davara.com.mx o me pueden buscar en LinkedIn como Gregorio Barco. Muy bien, muy interesante. Pues Gregorio, quiero agradecerte por el tiempo que has dedicado a este tema. Ha sido muy útil e interesante para la audiencia, y gracias por venir, Gregorio. No, gracias a ti, Jesús, por la invitación, y bueno, encantado de estar aquí. Bueno, amigos, pues ya saben, en este tema hay que asesorarse de los expertos y sobre todo no dejarlo en saco roto. Si ustedes solicitan datos personales a través de cualquier tipo de plataforma, ya sea para prospectar, ya sea para iniciar una relación comercial con otra persona, pues es importante asesorarse de los expertos para que no reciban una visita del INAI y algún tipo de sanción y susto relacionado con este tema. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho. Si es posible, no salgan de su casa o con medidas de sana distancia. Y hasta la próxima. Gracias. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Te
esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Aja Cadena Abogados o contáctanos al teléfono 55 29 50 74 37. Chao, pescado.